Bueno, ¿tenemos alguna novedad de Tomás? ¿Qué haces, Guille? Buenas, peleando con el No, gato. ahí está. Bueno, arrancamos. Y última se sumará después o verá el video. ¿Todo bien? ¿Pudieron hacer bien la guía, bien el cuestionario, no hubo problemas? Sí, yo tengo un problema Ujú. porque lo hago en papel y quiero subir Sí, la foto de lo que escribo sí. y no puedo en algunas respuestas. Ah, puede ser Porque que las donde respuestas dice estén insertar bloqueadas. imagen, claro. Sí, pero en general las que están bloqueadas es porque la respuesta es un renglón, tres números. Ay, sí, pero es que soy de la vieja escuela. Me gusta el papel. Bueno, ahí habilito el adjuntar a todas. Ay, gracias. Em, intentaron hacer segundo intento de algo para ver si levanta el primero? ¿Alguien? ¿Alguno, Me alguna? No, queda abierto, perdón, me queda abierto y Sí. me da una opción de finalizar revisión, como que lo puedo revisar. O sea, me dice Yo lo- finalizado, pero me deja revisarlo para cambiarle cosas. Dentro del yo mismo no- intento. A ver, espera que voy a chequear en. Voy a hacer la. ¿Dónde estoy? Acá. Espera que me estoy haciendo lío. Acá. Yo tengo 12 intentos en este cuestionario. Y medio rápido diría que ninguno lo intentó dos veces. No, no. Bueno, ya veremos. Hay varios entregados. Hay un par a ver, que no lo enviaron, lo tienen en curso, como que estuviera abierto. yo Franco, creo. Candela y Guillermina. Lo tienen como Eso en yo no curso. entendí. Hay que apretar, es que no sabía si había que apretar al final mandar. Si apretás en enviar, ya queda y después lo que queríamos ver era si el siguiente intento lo pueden hacer, o sea, cuando hacen el siguiente intento, lo que hace es levantar las preguntas del primero para que trabajen a partir de las preguntas del primero. Si no tienen nada que modificar, sigan. Pero bueno, ya me enteré Pero, del siguiente, yo por curiosidad, ah, pero ya me enteré del ah, siguiente seminario. ahí lo Porque si envié, no el después cambio, voy a ver si si lo no, no puedo pasa, modificar. no pasa nada. Ahí me ¿Arrancamos? acabo de fijar, probé de hacer un segundo intento y están todas mis respuestas, así que puedo borrar y volver a escribir Y si te encima, gusta la digamos. dejas. Claro. Perfecto, espectacular, bueno, buenísimo. Joya, quedó así. Gracias, Andrea. Queda de esa manera entonces. Estoy intentando volver. No estoy pudiendo. Ahí está. Bien, arrancamos con el primer problema que lo tenía Hola, asignado bien, creo. Javier. ¿Cómo andas, Javier? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Querés compartir la pantalla del problema? Yo lo ¿O comparto, leo el no tengo enunciado? problema. Es un poco largo y si todos lo hicieron, podés comentarlo rápidamente. Haz una síntesis, una breve síntesis. Eh, sí, básicamente habla sobre que, a ver, pará. Vos tenés espinaca, una planta acuática con hojas flotantes, una planta acuática totalmente sumergida, un alga verde, un mutante 1 y un mutante 2, cada uno con su respectivo nombre científico. Y habla sobre la proteína rubisco, que está conformada por una subunidad grande y una subunidad chica. Y en la subunidad grande se encuentra el sitio activo de la enzima. Ah, eso era una enzima, que le sirve para la fotosíntesis. Eh, y después lo que te hace preguntas en base a los distintos cambios de aminoácidos en distintas posiciones de la subunidad grande, y cómo infiere eso en la actividad de la rubisco. Bueno, la primera pregunta te dice, ¿el sitio activo está más cerca del extremo amino o más cerca del extremo carboxilo en la secuencia primaria? Y te tira el dato de que el peso promedio de un aminoácido es 110 Dalton.
Eh, Después en el texto te decía que la subunidad grande pesaba, no, o sea, medía 55 kilodalton, no, pesaba 55 kilodalton. Entonces lo que hice fue hacer la cuenta, pasé los 55 kilodalton a Dalton, que eran 55.000 Dalton, lo dividí en 110 Dalton y me daba que tenía 500 aminoácidos en total. Después me fijé, también te decía en qué posiciones estaba el sitio activo, y una era en 327, otra en 334, otra en 375, 376 y 391. O sea, todas a partir de 300 en adelante. Por lo tanto, como arrancaba de 300 en adelante, yo deduje que iba a estar más cerca del extremo carboxilo. Bueno, nada, ahí puse eso en la primera respuesta. No sé si está bien eso. Por mí, sí, yo puse lo mismo. No sé si alguien puso algo distinto, si hay alguna duda al Sí, sí, respecto, lo si mismo. queda claro, ¿no? Y también, idem. No. Después el punto E te preguntaba, ¿el cambio de un aminoácido por otro genera necesariamente un drástico cambio en la actividad de la enzima? ¿En qué caso se ve que no? ¿En qué caso se ve que sí? ¿Influye la posición de los aminoácidos involucrados en el cambio? ¿Influyen las características fisiológicas, fisioquímicas, polaridad, carga eléctrica de los aminoácidos involucrados en el cambio? Bueno, yo lo que puse, depende. Por ejemplo, en el alga verde, la actividad rubisco es de 98, y en el mutante 1, al cambiar el aminoácido B por el E, la actividad disminuye a 50. Y en el mutante 2, al cambiar el aminoácido W por el K, disminuye drásticamente hasta 1. En el caso de la planta acuática con hojas flotantes, tiene una actividad de 70, y en la planta acuática totalmente sumergida, se cambia el aminoácido F por el W y la actividad es de 100. No varía tanto. Pará. Y la actividad es de 100. En la espinaca, con respecto a la Potamogeton-natas, a la acuática con hojas flotantes, se cambian dos aminoácidos, la I en vez de la B y la L en vez de A. Y la actividad enzimática no difiere casi nada, es de 69. Después puse que para mí influían tanto la posición de los aminoácidos involucrados como sus características fisiológicas, polaridad y carga eléctrica. Sí, yo puse Perfecto. lo mismo, pero o sea, Sí. más resumido, dependiendo si eran polares, hidrofóbicos o tenían buenos ácidos o básicos, Claro. hacían que lo que vendría a ser la Rubisco, por decirlo así, funcionara mejor o no. Pero sí, para mí está bien. Yo también, pero lo puse más general, no lo puse con el ejemplo del alga, sino como que dependiendo de qué cambio sea, por ejemplo, si hay un cambio de un aminoácido que está en el sitio activo y es un cambio que cambia la carga, entonces el sustrato va a meterse con peor afinidad, entonces eso es un cambio drástico. En cambio, si cambia un aminoácido por otro que más o menos es parecido, no va a haber Claro. tanto cambio. Lo No mismo va a varía tanto. suceder, claro, con los aminoácidos que generan no sé, plegamiento, por lo tanto, no sé, que cambio un aminoácido hidrofóbico por uno hidrofílico, te va a cambiar la estructura, a ver, te va a cambiar el plegamiento de la proteína. Entonces va a depender de la posición de donde se encuentre ese aminoácido, la carga, por ejemplo, también, y, o sea, va a depender tanto la posición del aminoácido como las propiedades físico-químicas. Físicas, claro. Lo hice más general. Después el punto C decía. Calma. Esperen un segundo. Sí, sí. ¿Alguien más puso algo más? ¿No? Porque está bien, en términos generales, el concepto está claro. Creo que lo habíamos hablado un poco la vez pasada y lo retomamos ahora. Esta idea de, bueno, ¿qué sucede con los cambios, con la variabilidad entre organismos? Y si bien la variabilidad la podemos encontrar a nivel de DNA, ¿qué sucede cuando la encontramos a nivel de secuencia aminoácidica? Todo cambio en la secuencia aminoácidica es un cambio fenotípico que se traduce en cambios de, en este caso, eficiencia enzimática.
No necesariamente. No necesariamente, ¿por qué? Porque lo que acaban de explicar ustedes, bueno, a veces yo cambio un aminoácido por otro, misma tipo de aminoácido, misma característica físico-química, entonces no pasa nada. A veces el aminoácido está en un lugar en donde no tienen mayor valor que el de continuar con la cadena aminoácidica, entonces lo puedo cambiar por prácticamente cualquier cosa que no se va a ver modificada la actividad enzimática. Y a veces no, a veces el aminoácido está en un lugar clave, el cambio de ese aminoácido no se puede tocar, no se puede cambiar, se cambia y cambia todo. Y estaba bueno tal vez para usar esta tabla y ver y analizar puntualmente algunos de los cambios, no sé, qué sé yo, y corríjame porque con el tema de las letras soy espantoso y como no puedo cambiar la pantalla porque la estoy compartiendo, no puedo recordar qué aminoácido es el W. Pero entre el antepenúltimo, no es triptofano, Triptófano. Triptofano triptofano, era el doble. bien, entre el antepenúltimo y el último hay un único cambio de aminoácido en la posición 391 que pasa de triptofano a prolina, ¿es la acá? Claro, en este los dos aminoácidos que cambian en el último son Pero de pará diferente que, polaridad. sí, pero pará que tiré al aire con prolina, no tengo idea si es prolina. Fenilananina No. es la F. No, No, la E no, la K. La Era K acá. es. lisina o no. No, No no, sé qué no, es acá. lisina es con L. La K es lisina. Ah. Sí, está Sí, ahí ¿Está bien? en el código genético de la K es lisina. Bueno, ahí está. Entonces, Ahí era te opción marcó la para jugar a posición. adivinar esto. Entonces, Sí, lisina y el triptofano, que cambian, digamos, que el único que cambia entre el antepenúltimo y el último, hace que la actividad vaya de 98 a 1. O sea, claro. es un único aminoácido y la actividad se va al piso. Bueno, tiene que ver con el tipo de aminoácido que es el triptofano, el tipo de aminoácido que es la lisina y la posición en la que están. Están en el sitio activo y son Claro. aminoácidos de distinto, si no me equivoco, uno es aromático y polar y el otro, perdón, aromático y no polar, el otro es polar o básico. Eh, Pertenecen a grupos claramente distintos y le cambian completamente la actividad a la proteína. Para ver un poco, tal vez puntualmente, estos ejemplos, ¿no? Como un cambio de aminoácido en sus características esenciales cambia directamente la función. Pero no, y tener presente que no todo cambio aminoácido cambia la función. Que va a generar un cambio tan O va a drástico. generar un cambio fenotípico. Imaginémonos que si no todo cambio aminoácido genera un cambio en el fenotipo, si vamos más para atrás, o sea, si vamos al DNA, en donde encima yo puedo cambiar cosas sin cambiar el aminoácido, ¿sí? Por el tema del código generado, la variabilidad posible es enorme para sosteniendo la función. ¿Se entiende lo que digo, no? Yo puedo mantener la Sí, función del enzima o de la proteína y haber modificado la secuencia genética enormemente, porque entre los cambios que hice del genoma que no modificaron la cadena aminoácidica y los cambios que sí modificaron la cadena aminoácidica, pero no tuvieron influencia en la función de la proteína, tengo una cantidad de variabilidad disponible enorme para que múltiples secuencias sigan dando la misma función. ¿Sí? Perdón, no contarían como mutaciones que ni pinchan ni cortan en este caso, ¿no? Ese cambio de aminoácido. Están Eh, en el código y se puede dar como no se puede dar. Es una duda que ahora me surgió. a ver, reformular la pregunta un poco. Pues me gustó, el único concepto con el que... Dale, reformulalo, porque me gustó lo de ni pinchan ni cortan. Que tenés aminoácidos que ni pinchan ni cortan, o sea, pueden estar o pueden estar reemplazados por otros, pero la función de la enzima es la misma. Ahora, Sí. ¿esos cambios se consideran mutaciones o están en el código genético, se pueden expresar o no, y la enzima sigue haciendo su misma Todo función? Perfecto. Todo cambio en el código genético, y ni hablemos una vez que llega a la cadena aminoácidica, todo cambio es considerado una mutación. En realidad, Ok, ni siquiera es una mutación, y esto está bueno para, lo planteo ahora para que lo tengamos presente para más adelante, pero no es esencial. Hay dos conceptos que se mezclan un poco, que son mutación y sustitución. ¿Sí? La mutación es puntual. Un organismo, incluso una célula de un organismo, presenta una mutación, un cambio en una base nitrogenada común. De hecho, en promedio, cualquiera de nosotros respecto a nuestros progenitores tiene unos 70 mutaciones puntuales en su genoma, o sea, 70 posiciones
en donde en promedio, la información que hay es nueva respecto a nuestros progenitores. ¿Sí? O sea, de mutaciones hay todo el tiempo. Cuando hablamos de población, y lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en esta tablita, que son múltiples especies distintas, no estamos hablando de una mutación, porque eso ya no es una mutación, estamos hablando de especies distintas. Hay un conjunto de mutaciones, tienen pools genéticos completamente distintos porque son especies distintas. Entonces, ahí lo que estamos hablando son ya de sustituciones. O sea, la presencia de triptofano, me estoy tapando las especies, así que no se lo puedo decir. La presencia de triptofano en clamidomonas es, digamos, en principio, por lo que mostraría el ejercicio, es lo habitual, es el más frecuente de esos aminoácidos en esa posición. ¿Sí? Entonces, cuando uno ya está hablando de frecuencias y de reemplazos en las frecuencias, está hablando de sustituciones. Porque ya no solo es el proceso de la mutación puntual, sino que aparte es el proceso de la dinámica en la genética de poblaciones para que una mutación puntual se transforme en mayoritaria o no mayoritaria, pero en altamente frecuente en una población. Entonces ahí ya hablamos de sustituciones. Entonces está bueno diferenciar sustitución de mutación, que a veces medio que se mezclan. ¿Sí? Toda sustitución tiene que haber surgido a partir de una mutación. El tema es que la sustitución es un proceso de dinámica de población, de cómo esa mutación pasa de ser puntual y en un único individuo a tener un valor de frecuencia moderado o alto en la población. Y eso tiene que ver ya con una dinámica de población que está vinculada a procesos en los que intervienen factores evolutivos, como puede ser la selección natural, la deriva génica, migración, qué sé yo, son 4 o 5. No escuché a Martín decir hablar livianamente de factores evolutivos, pero... igual me quedo con lo de estos cambios, estas sustituciones que ni pinchan ni cortan. Porque ese concepto no fue tan fácil de absorber en el tiempo. Es la idea de mutación neutra o la idea de sustitución neutra. Y la idea de sustitución neutra fue muy polémica cuando surgió en la década del 70. ¿Sí? Es la ¿Ese gato come manzana? del japonés ¿no? Sí, Kimura. Kimura Yota. Porque también la compañera de trabajo, y ahí ponemos un suspenso de más, la compañera de trabajo de Kimura, Ota, también participó en el desarrollo de la hipótesis. No puedo creer que el gato se coma manzana. Manzana, tomate, come muchas cosas. Indignante para la especie. Bueno, ¿seguimos con el C? Sí, queda el C. El C dice, la concentración de dióxido de carbono y la cantidad de luz suelen ser menores bajo la superficie de los cuerpos de agua comparadas con las atmosféricas. ¿Podría la sustitución F en F391W, o sea, claro, que cambias la F por la W, en Pectinatus haber tenido valor adaptativo positivo en la evolución? Pectinatus era el de planta acuática totalmente sumergida. Yo puse, sí, puede ser debido a que la planta que está sumergida debe tener una mayor eficiencia en la actividad de su enzima rubisco debido a la menor cantidad de luz y diferente concentración de dióxido de carbono. Bien. ¿Alguien puso algo diferente? ¿Profundizó en el tema? ¿No? Seguimos. No. Es razonable. Por los valores de eficiencia, uno pensaría que puede ya ser una de las razones. En esas cosas hay que tener cuidado porque entramos en ¿Esto respuestas. sería como que se tiene que forzar más todavía? O sea, por eso tiene 100 de actividad. Lo que quiero decir es que, digamos, depende de cómo midas la actividad, ¿no? Porque son unidades arbitrarias. Depende de cómo midas la actividad, lo que estás viendo es cuán eficiente es el proceso realizado por las distintas enzimas, en este caso las distintas especies. Y lo que ves es que la eficiencia alcanzada por las plantas acuáticas es mayor que la eficiencia alcanzada por las terrestres, o la planta acuática flotante, de hoja flotante. Eso, en principio, podría ser la hipótesis que barajaste, ahora no necesariamente. ¿Y por qué digo eso? Porque si no entramos en respuestas siempre teleológicas, en donde todo lo que encontramos tiene un porqué, todo lo que encontramos tiene una razón de mayor eficiencia o mejor funcionamiento, y empieza a instalarse esta idea
de, ¿cómo se llama? El relojero o el diseño divino, Ah, que es sí. esta idea de que, sí, digamos, de que estamos, digamos, de que todo tiene una razón última de eficiencia en los organismos. Claro, sino que por ahí fue de azar que se dio esa mutación y quedó esa porque era lo mejor en esas Sí, condiciones y yo, perduró. porque este seminario es medio largo y aprovecho, medio largo, medio corto y podemos meter otras cosas. Si están con tiempo y con ganas de leer, muy buen libro de divulgación que labura este concepto y esta idea, y para mí lo hace con un muy buen ejemplo, es, no sé si alguno leyó, El pulgar del panda, de Stephen Jay Gould. El pulgar del panda es un libro que tiene múltiples relatos de divulgación. Stephen Jay Gould, ¿lo ubican? Murió en Yo ni idea. 2002, un paleontólogo norteamericano, probablemente el último gran evolucionista, eh, digamos, de esas figuras importantes en la teoría de la evolución, el último tipo con una capacidad de síntesis y aparte una capacidad de divulgación alucinante. Es recontra prolífico, al mejor estilo Isaac Asimov, van a encontrar 10 millones de libros y de textos de él, muchos textos de divulgación de este tipo, el pulgar del panda, y probablemente el pulgar del panda, la sonrisa del flamenco, sean eh, los más conocidos de él como libros. El pulgar del panda tiene un cuento, un relato, no es un cuento, es un relato, que se llama justamente El pulgar del panda, y apunta, con un muy buen ejemplo, apunta a esta idea del diseño. ¿Pulgar? El pulgar del panda. Ah, está bien. No había El entendido panda tiene, que. pero podemos darlo vuelta. El panda tiene pulgar. ¿Vieron comer al panda bambú? En realidad no sé si es un pulgar, es como un hueso que le sobresale, que ayuda a que saque las hojas del bambú y pueda comerlo. Si vos lo ves comer bambú, parece que el panda tuviera un pulgar. Porque es oponible, porque es exactamente lo que hacemos. O sea, medio torpe, pero parecería un pulgar. Y resulta, como bien dijo Santiago, que en principio no es un pulgar. Entonces discute eso, discute, o sea, sería un sexto dedo en ese planteo. Entonces discute a partir de ese ejemplo la aproximación a la idea del diseño y habla de las constricciones evolutivas. Cómo uno, digamos, cómo a medida que se van produciendo adaptaciones y selección y adaptación a distintos ambientes, esas adaptaciones están restringidas por la historia evolutiva del grupo. Uno no resuelve, o sea, un grupo no resuelve determinada situación adaptativa de cualquier forma. Y lo digo de otra manera. Y lo voy a decir poco probable para no entrar en la imposibilidad nada más. Es poco probable que a nosotros nos salgan alas tipo los insectos, alas como si fueran de insectos. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque hay un montón de restricciones evolutivas, nuestra historia evolutiva, que hacen que digamos, esa opción esté limitada. Lo mismo en la inversa, ¿no? Porque tiene que ver con la historia evolutiva del grupo, entonces siempre contamos con restricciones. Y después las adaptaciones se dan eh, en función de la selección natural, de la deriva, de estos factores evolutivos que hablábamos antes. No me voy a meter tanto en evolución porque nos van a matar. Ahí mandó para descargar el libro. Pregunta, ¿son cuentos o es un Sí, si libro que no, habla? son pequeños relatos de divulgación. Vas a Ah, tener ok. en el pulgar del panda, me vas a hacer buscarlo, dame un segundo. Si no, ahí les dejo espera. Busquen Libshen, acá van a encontrar de todo, no solo el pulgar del panda. Ahora no me acuerdo cuál es el mirror que se está usando, creo que es .is. Ahí van a encontrar, no sé, lo que se les ocurra. Creo que anteayer bajé un libro de Alberto Laiseca, que es de terror, digamos, terror argentino. O sea que puedes encontrar. Sí, yo uso mucho de ahí. Es una animalada, Libshen. Ahí voy a buscar el pulgar y vuelvo. Yo pude descargarlo ahí. Bien. A ver. Genial. Son las versiones de bolsillo. Y lo que quería mostrarte el índice, cuando lo encuentre, lo estoy encontrando, para que veas a lo que me refería, aunque son un montón de relatos,
A ver. ¿Ves ahí? Son múltiples relatos y tiene como varias secciones en donde, no sé, una sección es la ciencia y la política de las diferencias humanas. Otra sección es la vida primitiva. Otra sección es darwiniana. Otra sección la evolución humana. Y nada, tenés de todo. Tenés diversos, o sea, el libro abre con el pulgar de panda, ¿no? Que de hecho la primera parte se llama Perfección e Imperfección, una trilogía sobre el pulgar del panda. Es súper interesante. El que no lo leyó, aprovechelo. Bueno, Obviamente, si tienen la posibilidad y les gusta y pueden leerlo en inglés, mejor, porque es el idioma nativo de Google. Si no, en castellano está súper bien. Bueno, nos colgamos. No, me colgué, con cualquiera. ¿Seguimos? sí. Bueno, Abajo el teníamos problema. los aminoácidos. Qué pavo. Dale. Ya dejo de compartir porque esto lo van a tener que compartir ustedes. Bueno, Y problema 2 soy yo. soy yo. Muy bien. Nada, decía que tenías que buscar los siguientes tipos de proteínas. Y te dan como, primero que nada, que sea con una unidad y 3 dominios estructurales. Primero que nada, definir lo que era un dominio, que es una unidad estructural, con una misma función, y una subunidad es lo que vendría a ser una misma cadena. Entonces yo no me esmeré mucho, y cuando hice una subunidad y 3 dominios, dibujé 3 bolitas. Después, cuando eran 3 unidades y 3 dominios, dibujé 3 Pará, bolitas juntas. ¿tenés los dibujos ahí? Sí, pero no los puedo compartir porque los tengo en en el, en el cuaderno. Bueno, alguien que esté en condiciones de compartirlo Si y que se quieren, anime, comparto. dale. A ver si se entiende. Un segundo. Así lo tomamos de ejemplo y lo hacemos visualmente. Si no, tenemos una versión mejor incluso. Yo puedo poner el file, pero no sé cómo ¿Lo podrías? ¿Cómo, ponerlo acá. cómo? No sé cómo compartir, no sé, ir al Paint. No, hay un. No importa, aprovechamos que vemos lo de. Y no sé quién está ¿Se está compartiendo compartiendo. bien? Santi, sí, lo de Sí, Santi. Bien, se me Y trabó toda la y compu. hablamos sobre eso. Y Ahí le está. cuesta. Si querés, lo deja de compartir porque le cuesta bastante. No es económico para compartir. No sé si querés comentarlo, Franco. bueno, O sea, acá tenés los dibujitos de los dominios y bueno, nada. Eso. yo como una unidad, vos creo que dibujaste este dedito, supongo, ¿no? Para interpretar, porque yo hice círculos. O sea, en el primer dibujo hice una subunidad con 3 dominios, dibujé 3 círculos unidos. Después Claro, 3 pero unidades. esos círculos son diferentes, ¿no? Sí, Ah, bien. ¿Por qué? Porque son 3 dominios diferentes. ¿Dice tres dominios diferentes? Una no sé, subunidad yo con lo 3. digo. Ah, es verdad, con 3 dominios estructurales. Yo pensé que eran 3 dominios diferentes. Claro, yo Nada, también. eso. Está Los bien, dibujé con pueden distintos ser tres tamaños. dominios, pueden ser tres dominios diferentes, pueden no serlo. La realidad es que lo importante acá, y por eso no hay problema con esa diferencia, es tener clara la definición de subunidad y la definición de dominio, y cómo constituir cada uno de ellos. Sí, yo lo consideré diferente porque después te pide, por ejemplo, un dominio, y entonces vos sabés que, bueno, no importa, no quiero spoiler, pero lo tomé como que eran tres distintos. Claro. Como Está para bien, no pensar pasa nada, digamos, pero no era necesario. Profe, a mí me reconfundió eso, porque en el libro hay un dibujo, viste, que una figura donde hay 3 dominios, donde hay 3 proteínas, que supuestamente cada una tiene 3 dominios diferentes. Pero la verdad ni idea, porque son tipo, o sea, son todas re diferentes, ¿no? O sea, como que no sé, no entendí, no me quedó muy claro. Claro, yo Ahora, tampoco me queda muy clara la idea por el lado de si el dominio necesariamente va de la mano con una única estructura secundaria, digamos, si tiene que ser todo lámina beta o tiene que ser todo, o
cómo definís un dominio más tangible, a mí- digamos. Viendo una proteína, ¿cómo definís los dominios solo viéndola? Claro, a mí me pasó lo mismo, por eso busqué que en teoría cumplieran la misma función, porque ahí también me hice quilombo como vos. Y como Vamos que lo a hacer definí así. una pequeña definición de, por un lado, subunidad y por otro lado, dominio. O sea, por un lado, ¿Alguien se dominio anima? para mí, sí, para mí dominio es una estructura que se encuentra, o sea, que es una estructura, uy, eso no es mío. Hay Es un una perro que le está pasando estructura, mal. es una estructura que cumple una determinada función y se puede encontrar la misma estructura en diferentes proteínas. Por ejemplo, acá, no sé, el dominio A, que tiene esta forma, se puede encontrar en la proteína X y en la proteína Z, y en ambas tiene una función, por ejemplo, no sé, que se engancha con otra cosa. Entonces es algo que se repite en otras proteínas. No sé si se Eso, entiende. dominio. Eso es un Bien, dominio. No sé si está bien la definición. Es lo que pienso yo. Yo había encontrado que también la forma, digamos, por así decirlo, la forma que adoptaba era más el motivo y no el dominio. Aunque también encontré lugares donde decían que el motivo y el dominio era lo mismo, pero me reconfundió. Vamos a, primero después volvemos a dominio. Con la idea de subunidad. ¿Qué sería una subunidad? Una misma cadena. Una misma cadena polipeptídica. ¿No? Sí, Listo. Y, por lo tanto, una misma subunidad puede tener múltiples dominios. Ya sé, no definimos dominio, pero no importa. Sí, pues. Puede. ¿Y un dominio puede tener múltiples subunidades? Sí, también. Sí, también. Bien, entonces con eso no resolvimos nada. No, más allá de eso, está bien. La idea del dominio, y uno lo asocia al menos, lo podría pensar, en que los dominios estructurales están asociados a la función. ¿Sí? Son zonas definidas, ya sea dentro de una o más subunidades, y están asociadas a la función que cumple ese dominio dentro de esa proteína, ya sea estructural o enzimática o lo que sea. ¿Sí? En general, los dominios una proteína puede tener un único dominio, puede tener más, y si tiene más, pueden estar, digamos, asociados por diversos motivos. En general, uno lo que puede llegar a encontrar son cadenas polipeptídicas que unen a los distintos dominios. Y respecto a lo que hablaban de los motivos de estructura secundaria, un dominio puede estar constituido por múltiples estructuras secundarias. Rara vez está constituido por una única estructura secundaria. ¿Sí? Y puede haber dominios que esté constituido todo por diferentes dominios que tengan la misma estructura secundaria. La Una estructura sola. secundaria, una única continua. O sea, por ejemplo, puedo pensar en una alfa hélice. Una alfa hélice larga, así, Claro, que se un vea palito. todo como alfa hélice, por ejemplo, pero que sean igualmente diferentes dominios. Yo te diría que no. Lo más probable es que una única alfa hélice no sea nada. O sea, eso, una única alfa hélice. En general, los dominios están constituidos por una cantidad de diversos motivos de estructura secundaria, y no solo de estructura secundaria, digamos, ¿no? Pero por diversos motivos de estructura secundaria que conforman la estructura terciaria que le dan la función. Uno podría pensar que si está constituido por más de dos subunidades, pues estamos hablando ya de cuaternaria, ¿no? Pero finalmente la estructura tridimensional final de la proteína es la que le da la función, que puede estar formada por más de una subunidad o una única subunidad, pero en general esas estructuras terciarias y cuaternarias están constituidas por múltiples estructuras secundarias. ¿Sí? No por una única. Lo digo, y respondo de la forma más directa a la pregunta. Una única estructura secundaria ni siquiera
me vería tentado a decir que ni siquiera está en condiciones de poder formar un dominio. No, no hablemos de múltiples, ni siquiera forma un dominio. Un dominio está conformado por múltiples estructuras secundarias. Suelen estar conformados por múltiples estructuras secundarias. O sea, el A ¿Entendió? no sería correcto. Sería ¿Qué más es el B que tiene, Ah, no sé, estructura hélice alfa y alfa beta. O el C. el B que tiene una. Si yo interpreto lo que dibujaste, que sería una lámina beta y todo el rulito Sí, es un alfa hélice, sí, sí, ponele. claro. Sí, Debería ser sí. mucho más Tampoco me grande. voy a poner quisquilloso con la cantidad de figuras de estructura secundaria que dibuje porque te pasas todo el día dibujando. No, obvio. Así que, pero bueno, sí, en general digamos, las estructuras son bastante, no todas, pero muchas son bastante complejas y presentan múltiples estructuras secundarias para conformar la estructura terciaria y en última instancia la cuaternaria de la proteína. Una pregunta. Sí, pregunta. Los dedos de zinc y la cremallera beta, todos esos que se asocian con el ADN, ¿esos son dominios? Los dedos de zinc Pregunta. y la. No Sí, sé si ese la era un cremallera ejemplo que yo beta, por estaba ejemplo. dominios. Ese era un ejemplo Buena que justo estaba pregunta. por decir. No, es una buena pregunta. Supongo que sí, que son dominios en sí mismos. Lo son, de hecho, Y y esos estarían son conformados solo por hélices alfa, creo. tal cual. Ese sería un ejemplo o un contraejemplo a lo que normalmente pasa. Carlos les decía que normalmente un dominio está conformado por varias estructuras secundarias, pero No, bueno, pero, perdón, hay ojo, casos. lo que yo dije no es un único tipo de estructura secundaria, ¿eh? La pregunta original era si una única alfa hélice podía conformar un dominio. Una única alfa Ah, hélice. pero sí Entonces lo que muchas dije es, alfa a eso hélices. no, pero muchos alfa hélices, obvio que sí, pueden hacer cualquier cosa. O Ok, ok. combinaciones, eso sí. La pregunta original, si yo no la entendí mal, apuntaba así, una única alfa hélice larga podía tener dentro múltiples dominios. Y lo que No, dije claro. es, no solo no puede, sino que aparte una única alfa hélice ni siquiera es un dominio. ¿Sí? Pero Una si única estamos alfa hélice. hablando de múltiples alfa hélice, entonces ahí ya son subunidades. Si yo, exacto, pues sí, podrían Sí, serlo, digamos, no necesariamente, podría. pero yo puedo tener, perdón, no son, ahí me parece, dominios o subunidades. Unidades, creo que. No Sí, necesariamente. Yo puedo tener múltiples alfa hélices en la misma subunidad. ¿Se entiende? Wow. Pensarlo así, pensar en un alfa hélice, ¿sí? El alfa hélice, para que se conforme el alfa hélice, tiene que haber una secuencia de aminoácidos polares y no polares, de manera tal de que dejar los residuos polares hacia afuera y dejar los residuos no polares, digo bien, hacia adentro. ¿Sí? De esa forma se va conformando el alfa hélice. Digamos, básicamente, digamos, por una cuestión de afinidad al agua. ¿Sí? Entonces, esa estructura yo la puedo tener secuencial en un periodo de tiempo, me conformo un alfa hélice y después puedo tener luego puedo tener una secuencia indefinida de aminoácidos que me permitan hacer un rulo y volver otra vez a una secuencia de polares y no polares. Entonces tengo otra alfa hélice y después otro rulo y después tengo otra alfa hélice. ¿Sí? De esa forma yo puedo ir armando como pequeños túneles de alfa hélice. Eso se hace, por ejemplo, lo van a encontrar y lo van a ver en estructuras que lo que sirven son para hacer canales de membrana. Los canales de membrana tienen esa estructura, donde uno tiene alfa hélices, digamos, y conforman, digamos, una especie de barril. ¿Sí? En este caso con las cargas invertidas, porque la membrana es no polar. No sé si se te ocurre algún otro ejemplo ese por ahí. No, eso iba a decir lo mismo y el tema de los dedos de zinc. Pero no, porque había entendido mal lo que vos estabas explicando. Pensé que hablabas de múltiples estructuras secundarias. Pero no, sí, una misma estructura secundaria, como en el caso de los dedos de zinc, que son todos alfa hélices. No recuerdo ahora si eran dos subunidades o una sola con varias alfa hélices. Pero conformaban un dominio, digamos. Era ese ejemplo que quería acotar. Pues, El de las sí, membranas es otro muy bueno. básicamente apuntemos esa idea, ¿no? Que la subunidad está definida por la secuencia, digamos, una única secuencia de aminoácidos, y el dominio está definido por la función.
y no nos importa tanto si son una o más subunidades, y tampoco nos importa demasiado la cantidad o la forma, o si tiene o no, o cuántas estructuras secundarias tiene, y básicamente lo define la función. ¿Para qué sirve, entre comillas, definir los dominios? Bueno, los dominios, y hay todo un laburo hecho sobre eso, y toda una hipótesis bastante avanzada y desarrollada sobre eso, bastante vieja, que es lo que se llama el barajeo de dominios. Entonces, si uno puede definir determinadas funciones para un dominio, uno puede entender que si yo de alguna manera combino dominios en una única proteína, si tengo bien definidas las funciones, puedo empezar a tener proteínas con funciones asociadas, ¿sí? Y no me quiero enroscar demasiado porque capaz que doy un mal ejemplo y no termina de ser el ejemplo ideal, pero si uno piensa en la polimerasa, ¿sí? La función de exonucleasa es una función aparte. Yo lo podría pensar como un dominio aparte y pensar que eso es producto de unir dos funciones en una única proteína. Por lo tanto, dos dominios, ¿sí? Habría que googlear cuántos dominios tiene la polimerasa, cosa que vamos a hacer ahora. Bien, mientras espero esto. Igual otro ejemplo para hablar de domain shuffle o shuffle, o esto de barajado de dominios. Barajado de dominios. Me acordé de para hacer ingeniería molecular. Hace poquito, por ejemplo, sacaron una proteína aislaron una proteína de avena que era capaz de cortar ciertos genes. Y a esa proteína le lograron que se exprese y que interaccione con una proteína que reacciona con la luz. Entonces tenían una proteína avena que corta ADN y otra proteína que reaccionaba con la luz cambiando su configuración tridimensional. Lograron que entre esas dos proteínas haya interacción y obtuvieron una herramienta que permitía optogenéticamente, se habla cuando se la estimula con luz a esa nueva proteína conformada por esas dos subunidades, y lograban un switch genético, por decirlo así, o sea, con luz activaban esta proteína que iba y cortaba ciertos genes, y lograban este tipo de domain shuffle, digamos, este barajado dominio. Agarraban una proteína con una estructura dada, con una función dada que cambiaba con la luz, y otra que tenía otra función que nada que ver, que era ir y cortar genes, era una endonucleasa, y lograban fusionarlas haciendo una proteína completamente nueva, que te permite obtener esta función, digamos, un switch apagado y prendido de genes a través de luz, ¿no? Ese es un ejemplo muy lindo de conjugar dominios. En este caso, dos proteínas que, si mal no recuerdo, tenían un dominio cada uno, una estructura, una función, y las lograron combinar para obtener una función nueva, digamos, o combinar funciones para obtener una herramienta, digamos, de edición genética. Ese es un ejemplo muy lindo. Buenísimo ejemplo. Sí, y agrego el ejemplo para el otro lado, ya que, porque ahora que dijo eso me acordé. Hay una técnica de microscopía, de fluorescencia, que lo que hace es trabajar con una única función, digamos, un único dominio, que lo separa en dos subunidades. Digamos, por edición genética, se separa en dos subunidades. Entonces, esas subunidades digamos, el código genético de esas subunidades se asocia a distintos genes, ¿sí? Y se asocia a otras, en general a otras proteínas. Entonces, lo que se hace es trabajar X proteína con la proteína, digamos, por un lado la proteína X, y al final le ponen este medio dominio, ¿sí? Y la proteína Y, y le ponen el otro medio dominio. Si la proteína X y la proteína Y, por alguna razón, que es lo que está estudiando uno, se acercan lo suficiente, los dos medio dominios, al estar en contacto o estar muy cerca, se entrelazan, conforman la proteína, digamos, conforman el dominio original de la proteína,
que básicamente es una proteína de fluorescencia, madura y florece. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, es una forma de evidenciar que esas dos proteínas, la X y la Y, que uno no sabía si, digamos, qué dinámica tenían dentro de la célula, estaban cerca o lejos, o qué manera interactuaban, si se acercan lo suficiente, esos dos medio dominios terminan de conformar el dominio completo y entregan la fluorescencia que uno percibe en el microscopio. Esa es una forma también de, a partir de dos subunidades, generar un único dominio con una única función, que en este caso es la fluorescencia. Es una proteína de fluorescencia del color que quieran, porque hay de todos los colores. ¿Seguimos? Después de esta extensa explicación, ¿qué tenemos en el punto B? Fran, ¿querés decirlo y yo paso? 3 subunidades, 3 dominios estructurales. O sea, es un asco esto, Dice- pero... Yo no me la compliqué tanto y busqué 3 bolitas diferentes, unidas. Esas 3 bolitas estaban unidas una arriba de la otra. En la última le saqué un palito y lo mismo hice con las demás y las uní en el medio. Pero sí, ¿Son todo lo no sé. mismo? ¿Hay alguna manera de mostrar estas cosas con símbolos? Porque yo en la clase vi que en la diapositiva como que Bueno, hay unos símbolos que se usan para expresar el tema de los dominios, pero no entendí bien cómo se usaban. a ver si puedo. Por Juan. Te voy a sacar. ¿Quién estaba? Santi, ¿no? Con la presentación. Te voy a sacar. Vamos a ver si podemos hacer algo. Bueno, tenemos pizarra. Podemos dibujar todos en la pizarra. Ya. Sí. Bien, a ver. En el primer. Lo podemos dibujar con bolitas. Abril preguntaba, ¿no? Bien, lo podemos dibujar con bolitas sin ningún problema, digamos. Pensar, la bolita es la que define la función, la bolita es el dominio y se terminó. Entonces, teníamos en el. Esperen que se me- Una subunidad Ojo. y 3 dominios estructurales. Una subunidad y 3 dominios era el primero. Bueno, si es una Sí. subunidad, todo con el mismo color. Entonces, uno podría pensar una secuencia. Esto es básico. Más básico imposible, pero una subunidad y 3 dominios estructurales. Listo. Y los 3 dominios pueden hacer lo mismo o pueden hacer distintas cosas. ¿Sí? Sería como la forma más simple de dibujarlo. Obviamente, adentro de cada dominio uno puede pensar que hay un montón de estructuras secundarias, entonces puede pensar que cada uno de estos adentro representan, no sé, un montón de alfa hélices y láminas plegadas beta que conforman la función. Pero si uno define que la bolita es un dominio y se acabó. ¿Sí? Voy a borrar todo. Sí, acá. Borrar todos los dibujos. ¿Qué otra cosa teníamos? El segundo eran 3 3 subunidades. dominios y 3 subunidades. Recién lo que vi que hizo Sandy es hacer 3 subunidades, pero 9 dominios. ¿O me equivoco? Lo que No me pasa es que acuerdo. considero como que si hay 2 dominios repetidos, es un tipo de dominio. En total son 9 dominios, pero hay 3 tipos de dominios. Perfecto, eso lo Eso entiendo, es lo que pero consideré. Pero claro, hiciste está bien. 3 subunidades con 3 tipos de dominios. Claro, sí, sí. Y finalmente Lo hice 9 mal. dominios. Sí. Si la idea era hacer 3 subunidades con 3 dominios, y bueno, qué sé yo, un color, un dominio, Pero sería, yo patita. antes también había hecho lo que hizo Santi, y después se me ocurrió que por ahí eran 3, o sea, 3 subunidades y cada subunidad un solo dominio y en total son 3 dominios, ¿no? Algo así es. Es algo así. Es esta idea bastante precaria en el dibujo, pero funciona. Tengo 3 subunidades, o sea, cada una con su aminio y carboxilo, cada una con su dominio, que no nos importa, digamos, qué es lo que hace cada una de ellas, y de alguna manera están asociadas entre sí. Interesante plantearse qué las asocia, de qué forma están asociadas. ¿No? Porque los tipos de unión que pueden conformar las distintas subunidades son múltiples. ¿Cuáles se les ocurre? Puente disulfuro si tiene cisteína, por ejemplo. Me gustó, le podemos poner un puente y sulfuro, entonces acá me la jugué. Interacciones iónicas también. Interacciones iónicas, entonces, no sé, entre todos podemos poner así. Ahí. Puentes de hidrógeno.
Puentes de hidrógeno entre residuos, sí, simplemente una cuestión de afinidad por fuerza de London, digamos, también dependiendo de la cantidad y la estructura. Uniones covalentes, yo les daba el ejemplo hace un rato les daba el ejemplo este de hace un rato, recién, de las proteínas fluorescentes, ¿no? De las dos subunidades que se acercan y conforman un único dominio, en ese caso. Bueno, en ese caso que conforma un único dominio, el proceso de maduración de esas dos subunidades para conformar ese único dominio requiere de cierto tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, una vez que se conforma la estructura final no, la estructura intermedia de la proteína fluorescente, hay determinados residuos, los aminoácidos, que quedan en posición para poder generar una reacción autocatalítica que en el mediano plazo, y digo mediano plazo porque les lleva más o menos unos 100 minutos conformar la reacción completa, esos tres residuos terminan retransformándose por uniones covalentes en un único compuesto que es el compuesto fluorescente. ¿Sí? Y es una reacción autocatalítica. Bueno, si pone esos residuos en esa posición, la reacción se da sola. Le lleva un tiempo, pero se da sola. Y son uniones covalentes. Y luego de esas uniones covalentes ya no se puede desarmar esas dos unidades que quedaron, que quedaron cerca. ¿Se entiende? Entonces también tenemos uniones covalentes que se pueden dar entre residuos. La cantidad de uniones son múltiples. Pero la realidad es que tenemos tres subunidades y esas tres subunidades se pueden unir. Hago una pregunta por curiosidad. Imaginemos que se da un proceso de traducción en donde yo tengo una única subunidad, ¿no? Se da una única secuencia. Esa secuencia se va a ir plegando y va a conformar dos dominios. Esos dominios se van a unir entre sí por puentes de disulfuro, por ejemplo. Y luego una proteasa va a cortar la secuencia digamos, la secuencia que conecta los dos dominios. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Sí? De vuelta, porfa. Como que cortás la secuencia, la estructura primaria, digamos. Lo que yo hice fue un poco de eso, tal cual. Lo que hice fue, imagínense que esto empezó a traducirse, se tradujo todo por acá, conformó todo el dominio, no sé qué, siguió, vino todo por acá, hizo el otro dominio, siguió. Mientras fue madurando, se hizo uno o más puentes de disulfuro entre los dominios, y después vino una proteasa y cortó esta unión que había antes, ¿no? La proteína final, ¿tiene una subunidad o dos subunidades? Queda separada en una chica y en una grande. Va, depende del tamaño. Sí, o las dos igual. Sí. Pero ponele, Claro. una chica y una grande, dale. ¿Son dos subunidades o una sola? Porque originalmente era una sola, cuando se tradujo. Son dos, porque acabas de decir que esas unidades están formadas no eran por otras unidades. Sí, en ¿Pero realidad los dominios estaban unidos por uniones puente disulfuro o estaban por unión peptídica? no, por unión peptídica no. Originalmente sí. ¿Por qué? Porque originalmente cuando fui traduciendo, lo que unía esta rama con esta rama, digamos, era unión peptídica, pero después la corté. Entonces son dos subunidades, porque van a quedar ¿Entiendes? dos extremos amina y dos extremos carboxilo. Exactamente. Tengo dos subunidades porque voy a tener dos extremos carboxilo y dos extremos amino. El proceso de traducción no importa, en este caso. ¿Sí? Al fin y al cabo voy a tener dos subunidades. La realidad es que Claro. simplemente lo que pasó es que se tradujeron juntos. Me podría borrar todo juntos y era lo mismo. La Nos falta subunidad uno. la consideramos un polipéptido ya directamente. Como para hacerlo Exacto. fácil, sabes que tiene un amino y terminal y Un un amino y un carboxilo. carboxi y se acabó. Después el mecanismo de traducción va por otro lado. ¿Qué nos quedaba? Una sola nos quedaba. Creo que eso pasaba con la insulina, ¿no? Estoy tentado a decir que sí, son 51 aminoácidos la insulina y tiene unas uniones internas y después se corta. Estoy casi seguro de lo que estoy diciendo. No voy a hacer nada encima. Sí, no lo voy a buscar. Ahí se lo. No lo voy a buscar ahora, pero estoy casi seguro que lo que van a decir es correcto. Che, nos falta uno. ¿Cuál sería? Dos subunidades, un dominio. Dos subunidades, un dominio. ¿Cómo sería? Dos bolitas, unidades, puse un palito en el medio y dibujé otras dos bolitas. ¿Lo querés dibujar? Creo que podés. Ah, bueno. A ver.
No sé, no estoy seguro. No le tenés que dar permiso para que pueda dibujar. Ah, Va, ya yo se lo no di. lo intenté. Ya lo tiene el permiso. ¿Se ve? Sí, perfecto. Cagada que dibujo. Ah, ¿viste que no es tan fácil? Algo así. Dibujé. A ver, espera que no puedo correr el. Ahí está. Dos subunidades. Era entonces, dijimos, dos subunidades, un dominio. ¿No? ¿Era eso? Sí. Bien. ¿Y cuáles serían las subunidades? Esta. O sea, esto sería una subunidad. Uy, ¿Ese fui yo, no? Ese fuiste vos. fui yo. Lo que marqué, quise marcarla así. ¿Y dónde está el extremo carboxy y el extremo amino de esa subunidad? Bueno, no los dibujé, pero deberían estar por acá, supongo. No sé qué dibujaste, si el extremo carboxy o el extremo amino. Ahí el extremo carboxilo, supongo. Uy, ese no fui yo. Puede Haría ser. un circulito con 4 extremos así. Con 4 puntitas. A ver, te voy a introducir el dibujo. Un circulito. Hago las 4 puntitas del mismo color. O sea, 2 serían de una subunidad y 2 del otro, así que pueden Entonces ser le pongo otro color. para que sea más Algo así. claro, basándonos en los dibujitos de bolitas que veníamos haciendo. Y ya que hacemos dibujito de bolita, le puedo hacer como, no sé, una estructura interna como para que quede claro, digamos. Una subunidad, dos dominios. No, un dominio, dos subunidades. Ujú. Ese sería el caso que vos dijiste, ¿no? Que ponías mitad de un dominio en uno y mitad en el otro, y ahí cuando se juntan forma el dominio completo. Conforman el dominio final, exacto. Claro. Es una especie de Rusty. Por decirlo de una manera, no sé si saben lo que es el Rusty. Sí, es un encaje. Me quedo pensando qué es lo que terminó dibujando Fran, por qué interpretó que había. Era Fran, ¿no? Que estaba dibujando. O flashé yo. Sí, yo interpreté las dos unidades en los círculos y un dominio. No, perdón. Ah, no, lo tengo mal, perdón. Creo que flashé. Yo Claro, pues yo me lo quedé que pensando hice en. ahí, Sí, dale, Javier. perdón, hice las dos subunidades así separadas y un dominio, o sea, hice dos subunidades prácticamente iguales, pero que se nota que son dos, o sea, y está todo dibujado igual, del mismo color. ¿Y cómo conforma el dominio? ¿Y conforma un solo dominio? Claro, o sea, teniendo toda la misma forma, ponerle con flechitas verdes lo hice, y separé dos subunidades, o sea, dos unidades unidas, pero cada una está, o sea, es igual a la otra porque es un solo dominio. En mi. Claro, yo tuve que Está haber bien, pero mi duda es si espacialmente conforman una única función. ¿Querés dibujarlo? Te borro todo y te doy permiso. Pedilo. Yo tendría que haber dibujado dos Claro, no sé si bolitas se ve acá, tipo lo hice unidas. ahí. A ver, perfecto. Bien, o sea, y ahí lo que tenés. Sí. O sea, Es, le hice el mismo dibujo dos veces y lo dividí por la mitad con una línea como marcando una subunidad y la otra. tengo un problema ahí que no termino de tener claro, que es que veo un montón de líneas sueltas, de terminales sueltas. Sí. No, eso las líneas le puse como detalle porque vi en los dibujitos que era como que tenía la flecha y le salían colitas, no sé. Claro, pero la clave en esas colitas es que si yo tengo una subunidad, esa colita que sale de la lámina beta tiene que engancharse Claro. con otra cosa o ser terminal, Ah, digamos. Pero una claro. subunidad puede tener únicamente dos colitas.
terminales. Un amino y un Claro, pues carboxi. está bien, sí, yo lo puse aleatoriamente porque no sabía que era eso. Está bien. Si tengo un montón de colitas es porque tengo un montón de subunidades. ¿Se entiende? Claro, le dejaría 2 a cada uno entonces. Le tenés que dejar 2 a cada una para tener las 2 subunidades y al mismo tiempo después de alguna forma asociarlas entre sí, como decíamos antes, por uniones Claro, con un covalentes, uniones puente, sí. iónicas, uniones de fuente y sulfuro, lo que se te cante, pero que una esas 2 subunidades de manera tal de tener un único dominio. Claro. ¿Vamos? Voy a cerrar este apartejo. O sea, perdón, el dibujo podría quedar como 2 círculos, o sea, en este caso iguales del mismo color, unidos y con sus respectivos terminales cada uno, ¿no? Sí, también, totalmente. Sí, no hacer un único círculo, sino hacer 2 pegaditos y las patitas de cada uno y bueno, después nada, que entre ellos se asocien como quieran para conformar un único dominio. ¿Está bien? Claro, teniendo en cuenta que un círculo no es un dominio, es la mitad de un dominio. Es la mitad de un dominio. O claro, o la está parte bien. proporcional del dominio. Claro, sí. Para no entrar en detalle fino. ¿Vamos al tercero? Que le tocaba a Eugenia. Ay, lo pensé un montón, era muy fácil, pero me comió el cerebro. Bueno, contanos. ¿Para qué? ¿Dónde lo tengo? Tengo muchas cosas abiertas. Ah, yo no te cuento, ahí está. Ah, ya sé. El tercero es, no sé si es un juego de ingenio, no tiene mucha historia en eso, ¿no? Es como te come el Sí. cerebro, tal cual, pero. No, pero no estoy bien. Eso es otro tema. Lo primero que... No, bueno, no lo puedo compartir. Lo primero que hice, bueno, está el enunciado. A ver si me deja compartirlo, porque ni siquiera me deja. ¿Lo ven ahí? Sí. Ahí está. Lo primero que hice, bueno, como decía el enunciado, que en el último que aparece la glicina, entonces la glicina es el primero, porque acá dice que es lo primero que cortaba. Después puse la más larga, la de 5, por lo que decía acá por el corte. Y después junté estas dos, porque decía que separaba las dos. La segunda acá, ¿no? ¿Para cuál era? Que decía que formaba un heptapéptido y un pentapéptido, entonces para que me quede tenía que juntar estas dos, el de 3 y el de 2, y este es el que me queda. ¿Está bien? No, es una pregunta al general de la población. ¿Está bien? Me quedó re distinto. A mí también. Sí, a mí igual. Empecemos por el principio. Como diré, tenemos entonces Claro, un a mí corte me entre quedó la glicina al final. la glicina al final. Esa es una de las primeras cosas que sucede porque plantea que el corte es una carboxipeptidasa y se observa liberación de glicina, ¿sí? Removiendo el carboxi terminal. O sea, lo que está removiendo es el último aminoácido. Plantea el problema. ¿No? Claro. O digo mal. El corte con No, así dice. carboxipeptidasa en liberación del último aminoácido. Entonces la glicina al carboxi terminal. Por eso digo, no estaba bien yo, está todo al revés, puede ser. Sí, lo tomaste como una especie de amino peptidasa, que en todo caso, que estaría sacando el primero, y en este caso es un carboxi terminal, saca el último, la glicina la mandamos al fondo. Y después, Que separaba acá Claro, yo después. el penta y el heptapéptido, entonces lo junté a los dos y como me daba que también cortaba una lamina y otra cosa en el otro,
me daba que Pero quedaba. el penta y el heptapéptido te tenés que olvidar del primer corte, o sea, como que interpretaste que todos los estudios se hacían juntos y Uno atrás del otro. son Claro. 3 tratamientos por Claro. separado. Entonces, cuando se forma el penta y el heptapéptido, lo que tenés que pensar es que va hacia el N terminal de las alaninas. Entonces buscas una alanina en el primero, pero va a ir hacia el N terminal. O sea, te va a dejar la cadena desde la alanina para el carboxi. Por ejemplo, te quedaría alanina, ala, fe, leulis, y así te guías. O sea, como que te vas guiando para qué lado corta la cadena en cada tratamiento. Claro, y después lo barajás como para que le puedas hacer los 3 cortes a lo último, cuando ya más o menos lo acomodaste. Sí, yo ahí lo que hice fue, creo que lo que primero que ubiqué fue eso, como el penta y el hepta, con la alanina como en el medio, porque es donde corta, y después a partir de ahí empecé a ubicar pensando los otros cortes, lo que dan también. Y la glicina claramente quedaba al medio, o sea, al final, y después ahí dividí, y bueno, nada, me quedó diferente a lo que mostró María Eugenia, pero supongo que similar a lo del resto porque hice lo mismo. Yo recién ahí lo pegué, digamos, lo que tenía yo en el chat con las distintas zonas de corte. No sé si lo vieron y. Para estar aquí era Claro, yo lo deduje de la Sí, misma me quedó manera. igual. Uy, ¿Cómo? Sí, igual me quedó así. Uy, se me escucha medio cortado, ¿no? Un poquito, sí. Ese que está medio inestable. Lo que hice yo fue, claro, primero que nada ubiqué la glicina como el último aminoácido. Entonces, bueno, ya tenía que, entonces, los últimos 3 aminoácidos eran valina, metionina y glicina. Entonces, luego, supe, a ver, acá la proteasa corta el N terminal de las alaninas. Entonces, supe que donde aparece entre la valina y la alanina, es que ahí se produjo un corte, formando el heptapéptido y el pentapéptido. Y entonces, por último, en base a lo que dice la tripsina, es que fui sacando el orden. Bien, es más o menos lo que comentaban antes, en esa misma línea, ¿no? Ubicar con el penta y el heptapéptido primero el ordenamiento ese general y después usar la tripsina para el resto, sabiendo que la glicina queda al final. Es un juego de ingenio, no hay mucho más que comentar respecto a este problema. ¿Vamos al 4? Estoy buscando quién le tocaba. Ah, lo tenía yo ese. Jorge. Sí. ¿Lo leo? Escuchamos. Te escuchamos, no lo leas tanto porque si no se nos van a terminar yendo enunciados, como diría Licán. Así que. Lo resumo entonces un toque. Decía Sí, resumilo. que se estaba buscando una proteína que cure resfriado, que al final nadie encontró, pero encontraron que daba cristales muy bonitos. Explica más o menos un poco las similitudes entre la proteína A y B que se encontraron. Y pregunta, en el punto A, espera que se me perdí. ¿Qué le sugiere que las proteínas corridas en un gel SDS no teñido con azul de Comassier den bandas de color violeta? Yo en ese punto puse que el azul de Comassier es un colorante derivado del trifenilametano utilizado para teñir proteínas por su capacidad de unirse a todo tipo de proteínas. Que no se haya usado e igual se haya teñido, yo supuse que era porque tiene un colorante natural, que eso explicaría el color de los cristales, el color violeta de los cristales también. Está No sé bien. si está bien. ¿Alguien puso algo distinto o otra cosa? ¿O agregó algo más?
A mí me disparó una duda. Entonces, hay proteínas que tienen color naturalmente. O sea, porque están las fluorescentes, que son como las proteínas de color por excelencia, pero, pero hay como otras proteínas que vos las vas a poder ver, digamos, ver básicamente, porque reflejan la luz de cierto color. Sí, las proteínas pueden, como decías recién, ser fluorescentes, pueden tener color intrínseco, pueden asociarse a un cofactor y que ese cofactor sea el que les dé el color. Y después nos podemos meter en un lío un poco más complejo, que es el ordenamiento de proteínas para dar, por ejemplo, efectos de birrefringencia, de polaridad de la luz, o polarización de la luz. La realidad es que con las proteínas se pueden hacer estructuralmente infinidad de cosas, y no solo eso, sino que modificar la luz cual cristal. Y tenemos un ejemplo clarísimo que nos permite tener esta videollamada y estar viéndonos. Yo puse ahí que en Pero realidad pará, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Estoy diciendo una pavada. Nadie lo dice porque estoy diciendo una pavada. ¿Cuál es la estructura del cristalino del ojo? Me acuerdo de la de los ¿No peces. es como una especie de gelatina? Claro, ¿qué conforma el cristalino del ojo? Alguna proteína, pero es como, hasta donde yo tenía entendido, como una especie de gel, justamente porque como es un lente que se mueve en base a los músculos que se encargan de enfocar y apretar, o sea, la aprieten para enfocar. Sí, yo estaba googleándolo por las dudas, pues, para no decir una pavada, pero en principio, y como no llevo a googlearlo, digo lo que recuerdo, el cristalino, que es básicamente el que se va deformando y se va estirando o achicando para poder enfocar, y es el que tenemos problemas de miopía, como es mi caso, es un poco lo que se va teniendo problemas, esa flexibilidad, es un cristal formado por proteínas. Y lo tenemos todo el tiempo, las proteínas cristalizan, de hecho, y gracias a que cristalizan, o en todo caso, usando la propiedad de esa cristalización, es que muchas de las proteínas se le aproximó lo suficientemente bien su estructura cuaternaria para poder hacer difracción de rayos X, que es la técnica más habitual hasta el día de hoy, más o menos, para poder descubrir o ver cuál es la estructura cuaternaria de una proteína. Lo que se hace es cristalizarla. Se cristaliza primero la proteína y después ese cristal es el que va al aparato de difracción de rayos X y es el que permite saber cuál es la estructura cuaternaria de esa proteína. Hoy hay otras técnicas, pero bueno. En cuanto a Esa es la eso, más tradicional. a mí me queda la duda. En realidad vos seguís viendo el cristal verde porque no, el cristal violeta porque no desnaturalizó con el SDS la cristalina y entonces por esa... Al menos no desnaturalizó la parte, digamos, que da el color. Hasta ahí llegás. Claro, pero eso es lo que no te permite de última que corrieran el gel o que te quedara así, ¿no? Que esté cristalina, porque vos no la necesitas por ese procedimiento que esté lineal. ¿En el gel corrió? Claro, eso creo que son dos casos distintos. O sea, te dice que corre en el gel, pero también que forma, o sea, que anteriormente había formado cristales violetas. Los cristales violetas es su historia, cuando vos los cristalizaste, te da el cristal violeta y allá él. La realidad es que después, cuando vos lo querés correr en el gel, ¿por qué no pones el azul de Kumasi? No pones el azul de Kumasi, no solo por las interacciones, sino porque el azul de Kumasi lo que te va a pasar es que va a generar una coloración de las proteínas mucho más intensa de la que pueda generar digamos, el color intrínseco de la proteína, que seguramente va a ser leve, digo, por la concentración de la proteína, etcétera. Vos ponés el azul de Kumasi en exceso. Entonces, si vos pusieras el azul de Kumasi, olvídate, no vas a ver la violeta porque te lo va a tapar el azul. En cambio, si vos no pones nada, bueno, si ese violeta está, lo vas a ver. Tampoco piensen que va a ser una banda violeta así cual camiseta de Villa Dálmine. No. Va a ser un leve
color violeta. En Entonces, realidad yo lo había pero es entendido intrínseco. por otra parte, porque como decía que los cristales armaditos ya eran de color violeta muy lindo, y como vos para esa técnica necesitas desarmar el cristal, que todavía el cristal seguía armado, y sí, después si no... Sí, ojo, una cosa es el cristal y otra cosa es digamos, la proteína en sí. Cuando vos la corres, lo que va a pasar es que digamos, se va a concentrar. Vos tenías el violeta concentrado en la solución, a medida que vaya corriendo, toda la proteína va a correr junta en una única banda, entonces la vas a ver igual violeta, no vas a tener problema. Insisto, levemente, probablemente sea leve. Lo que apunta al problema es un poco lo que había comentado recién Jorge, es esta idea de, bueno, el color es intrínseco de la proteína, es algo de la proteína. ¿Y qué es lo que te permite el SDS en todo caso? Pensar que si hay un cofactor, digamos, estoy pensando en algún ion, si hay algún cofactor, ese cofactor o está inaccesible para el SDS por la estructura de la proteína, o directamente no lo hay. Porque si estaba accesible para el SDS, lo hubiese arrancado, se hubiese llevado el cofactor y hubiese perdido el color. ¿Sí? Entonces las opciones son, si existe un cofactor, ese cofactor está inaccesible, y la otra opción es que no haya un cofactor y el color esté dado simplemente por una combinación de residuos de la proteína, que originalmente no tiene el color violeta, pero como les contaba antes, con las proteínas de fluorescencia, yo puedo enfrentar residuos y esos residuos enfrentados pueden tener ciertas reacciones, en general autocatalíticas, que den origen a nuevos compuestos, y esos compuestos pueden tener coloración. ¿Sí? La parte B, Jorge. Sí, después el punto E decía, ¿qué le indica la presencia de un solo tipo N terminal en la proteína A y de dos tipos N terminales en la proteína B? Yo puse que indica la presencia de dos subunidades en la proteína B y una subunidad en la proteína A. ¿Alguien puso algo distinto de eso? Si no, seguimos. Era lo que veníamos hablando antes, ¿no? Seguimos. Ok. Después dice, ya sea en presencia o en ausencia de mercaptoetanol, la proteína A da una única banda de 40.000 daltons en un gel de poliacrilamida con SDS. La proteína B, en cambio, da dos bandas, una de 30 y otra de 10.000 daltons. Solo cuando se trata con mercaptoetanol. La C dice, ¿qué infiere de estos resultados respecto a la estructura cuaternaria de las proteínas A y B? En ese caso, decía que la estructura cuaternaria se da cuando la proteína presenta más de una subunidad, por ende, la proteína A es un monómero, por solo tener una, y la proteína B un dímero. Bien. O sea, en La realidad primera la pregunta que se me proteína... ocurre es, la primera pregunta que se me ocurre es recordar, entonces, el beta-mercapto, bueno, falta el beta ahí, ¿no? El beta-mercapto etanol, ¿qué es lo que hace? rompía los enlaces de sulfuro. Bien, rompe los enlaces de sulfuro, joya. Entonces, vos me decís que a partir de eso, podés decir que, bueno, entonces la proteína B, cuando la trato con beta-mercapto, tengo estas dos bandas. ¿Por qué? Porque se rompen los enlaces entre las dos unidades. Entonces las dos subunidades están unidas por Puentes de Puentes de sulfuro. Claro. Bien. Igual puede no significar que la A no tenga estructura cuaternaria, sino solamente que no están unidas por ese tipo de puentes disulfuro. Bueno, ¿Cómo sería eso, Andrea? Está bien lo que y entiendo que lo la, que decís. que la estructura cuaternaria esté unida por otro tipo de enlaces, no de esos. Pero es que igual pero estamos poniendo SDS. no escuché lo que Claro. dijeron recién. ¿Cómo es? Que igual le estás poniendo SDS también. Y preservo al menos el color, digamos, porque la única función que estoy evaluando ahora es el color. Y el color lo preservo, ¿sí? En este caso, digamos, con presencia de SDS. Por lo tanto, podría suponer que con una única subunidad de la proteína A tengo la función. En principio. ¿Vamos al D?
Sí, el D es un poco lo que decíamos recién. ¿Por qué es tan diferente la respuesta al mercaptoetanol, pese a que ambas proteínas tienen dos residuos de cisteína? Es porque en el caso de la proteína B, rompe los puentes de disulfuro entre las subunidades, y en el caso de la A, los rompería sobre la misma cadena, ¿no? Si está plegada. Podría que las cisteínas estén formando un puente disulfuro interno o no. Claro. Una consulta. Sí. ¿El mercaptoetanol rompe solamente los puentes disulfuro intercatenarios? O sea, los intracatenarios, los que son dentro de la cadena, no los rompe. No, rompe todos los que encuentra y a los que puede acceder. Está bien. Claro, por eso. O sea, si no puede acceder al intracatenario, no lo rompe. También por puede eso ser rompe solo los inter en este caso. También puede ser un intercatenario que no pueda acceder. Claro. No necesariamente un intra. El tema es la disponibilidad estérica para que pueda acceder y romper el puente. Claro, pero por eso en este caso rompe los intercatenarios que sí puede acceder y en los intra no. En teoría. Es lo mismo. Si rompe, no tenés forma de saberlo, por lo menos así, porque si rompe el intracatenario, como es una única subunidad, está todo unido por uniones polipeptídicas, peptídicas. Por lo tanto, lo rompa o no lo rompa, lo que está haciendo es soltarle un puente interno, que lo que hace en todo caso es desplegarla, pero no más que eso, digamos. En cambio, Claro. en un intercatenario, al romperlo y ser la única unión de las dos cadenas, te genera estas dos bandas. ¿Estamos? Vamos al 5. Santiago. Sí, ese lo tenía que explicar yo. Ahí comparto. Que tampoco sé si lo hice bien, pero bueno, voy a decir lo que me pareció. Un segundo que tarda un poco. Ahí sí en cuanto se vean. No se vea. Anda contando mientras, si querés. Estábamos a punto de verlo. No, espero. Bueno, igual, Bien. a ver, ahí creo que se está viendo. Perfecto. O sea, lo que hicieron fueron varios tratamientos. Es que como tengo dos monitores, es como que se están apagando, prendiendo y apagando. Ahora se Y apagó. bueno, murió. Acá un segundo que desconecto, saco esto y comparto de vuelta. Compartir. Ahora creo que no debería tener problemas. Y si no, lo explico así nomás, tampoco tengo tantos dibujitos. A ver. Qué suspenso. Sí, está en negro. Bueno, lo explico así nomás y Dale. Y bueno, si sale la imagen, sale la imagen. Bueno, tampoco veo la pantalla, está todo en negro. Y de ahí se me suspendió la compu. Che, esto está dando muy mal. Todavía te escuchamos, Bueno, así que no digas ninguna barbaridad. sí, es que estoy con el celular. Bueno, básicamente hicieron diferentes tratamientos con una toxina, creo, estoy recordando, que no veo. Hicieron electroforesis, ¿no? Entonces agarraron la proteína que tenía la información de que era solamente una cadena, eso es importante, y bueno, le hicieron 5 tratamientos o 4. La compu se me apagó, así que no sé de dónde estoy leyendo, estoy recordando. 5. ¿Querés que te comparta pantalla? Sí, por favor, así lo veo desde el celular porque si no... Dale. Bueno, dentro de esos tratamientos, uno fue con urea. O sea, lo importante acá para poder analizarlo es saber qué hace cada reactivo. La urea, si mal no recuerdo, es como que desnaturaliza la proteína, o sea, la deja todo en estructura primaria. O sea, vería solamente la cadena. Estoy haciendo señas con la mano, pero no tengo el video activado. Vería solamente la estructura primaria. Por eso vos en realidad estás viendo en la electroforesis una banda sola que es esa proteína, ¿se entiende? Porque lo que hizo la urea es denaturalizar, o sea, estiró la cadena. Y te decía como que la cadena esa pesaba 58 kilodalton, por eso es una sola banda. Ahora, el tratamiento con MSH también de una banda, porque el tratamiento lo que hace, como habíamos visto, es romper los puentes de disulfuro. Por lo tanto, si no sé, la estructura estaba compuesta por puentes de disulfuro, o sea, la estructura de lo que hace, o sea, vamos a tener lo mismo que en la urea. O sea, una cadena que pesa, o una sola banda que pesa 58 kilodalton. Ahora, la tripsina es una, que no sé si lo veis ahí, sí, o sea, fragmenta la cadena
en dos partes, una de 37 kilodalton y otra de 21 kilodalton. O sea, deberíamos ver dos bandas. Lo que sucede es que para que actúe la tripsina, pienso yo, debería estar desnaturalizada la proteína. Por lo tanto, para poder acceder a la serina o a la... no me acuerdo cuál es la otra. Ahí lo dice, ¿no? No, está más adelante. Bueno, no importa. O sea, rompe en dos aminoácidos. Bien. Cosa que acá, como no tiene expuestos esos aminoácidos, no puede romper. Entonces la tripsina como que no actuó. Es por eso que vemos solamente una banda de 58 kilodalton. Bueno, por ahora esos tres tratamientos. Después el cuarto y el quinto tratamiento se hace lo mismo, pero lo que sucede es que es como primero la tratan con tripsina y después con MSH. La diferencia es qué le pusieron primero y qué le pusieron después en el cuarto y el quinto. No tiene sentido colocar la tripsina primero y después un agente desnaturalizante, porque primero necesitas que se denaturalice para que actúe la tripsina. ¿Se entiende? Eso es lo que sucede en el último, que es actuó el MSH, es decir, expuso a los aminoácidos en el cual la tripsina va a cortar, y la tripsina actuó y rompió dos cadenas, o sea, rompió la cadena polipeptídica en una de 37 y una de 21. Por eso se ven dos bandas en la electroforesis. En cambio, en la otra, que se ve solamente una banda, la tripsina actuó primero, pero no actuó nada. ¿Por qué? Porque no había, o sea, no estaba expuesto los aminoácidos en el cual rompe. No sé si se entiende o lo explico de vuelta, hablo 10 minutos más. No, yo, para mí la explicación fue clara, no sé si él impuso algo distinto. No, yo tengo igual. Todos tienen más o menos lo mismo. Bueno, la idea es esa, entonces, quedó claro, ¿no? Tenemos un desnaturalizante, como decía bien Santiago, el beta-mercapto, que lo que hace romper puentes disulfuro, la tripsina, que hace determinados cortes de la cadena polipeptídica, y en este caso lo que se ve es que el puente disulfuro, la ruptura de los puentes disulfuro, habilitan el ingreso de la tripsina a la zona de corte. Si el puente disulfuro no se rompe, la tripsina no puede ingresar, porque tiene impedimento estérico, no puede ingresar, no puede romper no puede hacer el corte en la cadena polipeptídica, por lo tanto no tiene sentido, como bien dijo Santiago, poner la tripsina primero. Cosa que se evidencia a partir de la práctica porque no lo podía saber desde antes. ¿Pasamos al último? ¿Sí? Que lo tenía, y ya lo digo. No lo digo tan fácil porque tengo que dejar de compartir. Rocío. Abril Rocío. Sí, ahí. Bueno, ese básicamente lo que dice es que vos necesitas tratar a una muestra para eliminar, a ver, espera, voy a volver. Vos tenés una muestra de DNA que tiene ARN que la contamina. Entonces tenés que tratar esa muestra con RNasas para poder eliminar el ARN. Como las RNasas purificadas son muy caras, vos compras una que tiene RNasas y DNasas y la sometés a un tratamiento, ya que las RNasas son termostables, vos decís, bueno, la caliento a 90 grados 10 minutos, después la transfiero a un balde con hielo, y cuando pruebo esta preparación pretratada, no elimina ninguna de las dos cosas, ni el ADN ni el ARN. Entonces, pregunta qué error puede haber cometido. Entonces estuve buscando y eliminar la función de una proteína no depende solamente de la temperatura. Entonces encontré que yo creo que lo que se debería haber hecho es estudiar la cinética de inactivación de ambas enzimas. O sea, probar a distintas temperaturas cuál es el tiempo de inactivación de cada enzima. Esto se representa de forma semilogarítmica, la actividad residual de la enzima versus el tiempo para cada temperatura. Y ahí se calcula un valor que se llama D, y se define como el tiempo necesario para destruir el 90% de la actividad de una enzima calentándolo a determinada temperatura. Entonces, lo que tendríamos que hacer a partir de ese estudio es encontrar una temperatura para el cual ese valor D, es decir, el tiempo al que tiene que estar expuesto,
sea mucho mayor o sea bastante mayor para la RNasa que para la DNasa. Entonces, en determinada temperatura lo pongo cierto tiempo y puedo destruir únicamente las DNasa. Como que me pareció de entrada que 10 minutos era un montón y que fue medio arbitraria la selección de 10 minutos. Entonces creo que más que en la temperatura, por ahí el error está en el tiempo que sometimos al tratamiento de las cosas. Y lo del hielo me pareció razonable porque si vos lo enfriás lentamente, podría haber alguna que como que vuelva a su estado original. Ya sé que no es ADN, pero no sé si eso puede pasar. Pero lo del hielo no me pareció que podría ser un error. ¿Alguien puso algo distinto? Está buenísima la explicación. Yo tengo algo distinto igual, pero está buenísima la explicación. Yo directamente lo puse como que en realidad la temperatura fue lo que no fue prudente. Yo lo miré desde ese lado porque al tener, digamos, estamos trabajando a 90 grados, es una temperatura muy alta, entonces sería raro la enzima que, digamos, que no se desnaturalice a esa temperatura, a menos que se trate de algún organismo, como por ejemplo termos acuáticos, de donde sacábamos la TAC polimerasa. Entonces, creo que el error está en la temperatura porque destruimos tanto las RNAsas como las DNAsas. Sí, yo le puse eso de la temperatura y aparte le puse que por ahí con el hielo como que se inactivaba la RNasa y podía ser una combinación de eso o una o la otra. ¿Alguien más? ¿Algo distinto? ¿No? Solo pensé un poco por el lado del frío. Había visto que el frío también eliminaba ciertas uniones y pensé un poco en la cuestión esta de la frazada corta. Sos como muy eficiente a altas temperaturas, pero a lo mejor no resistís mucho las temperaturas bajas. O sea, y si bajó mucho la temperatura, más de lo que resistirían las DNAsas, por ejemplo, las RNAsas no lo aguantarían. Bien, en líneas generales, las respuestas son múltiples opciones y están bárbaras. En estos casos, para evaluar los distintos aspectos, están todos desde un punto de vista, la idea, bueno, esta que decía Abril, de qué sucede cuando yo levanto la temperatura y cómo ese aumento de temperatura termina modificando la actividad. Estás para analizar y ver qué pasa. Ahí estamos pensando en una termoresistencia que lo que permitiría es que la enzima pudiera mantener la actividad a distintas temperaturas, ¿no es cierto? Que sería un enfoque. ¿Querés decir algo, Candela? Sí, no, me acabo de acordar. Puede ser que... no, sí, la levanté. ¿Puede ser que las RNAsas son termoestables? Algo así me acabo de acordar yo. Las RNAsas figuran entre comillas como termoresistentes. Por eso esa termoresistencia puede tener múltiples interpretaciones. Uno puede pensar que la temperatura óptima de función de esa proteína es más alta que la que uno habitualmente tiene en otras cosas. Entonces uno puede esperar que la proteína siga funcionando o funcione en determinadas temperaturas. La otra opción es ser termoresistente pero no funcionar, ¿no? Entonces lo que sería como, bueno, aguanto la temperatura pero no puedo funcionar, pero si vuelvo a mi temperatura óptima, recupero la función. Y esa es una termoresistencia también, ¿sí? Cosa que no sucede con la DNAsa. La DNAsa, ¿qué le pasa? Vos aumentás la temperatura, la desnaturalizaste, cuando bajás la temperatura de vuelta, no recuperás la función. Y eso es porque el plegamiento que se da a la hora, cuando uno aumenta la temperatura, no rompe la cadena, lo que hace únicamente es desnaturalizarla. Cuando uno baja la temperatura para que se vuelva a plegar, se pliega mal, dicho de otra forma, ¿no? Evidentemente, el proceso de maduración de esa proteína en la célula es distinto que el que se da una vez que está plegada y se desnaturaliza y se quiere volver a plegar. Un poco lo que sucede con la RNasa es eso. La RNasa no va a funcionar a 90, que es un poco lo que Abril quería averiguar y decía, yo me quiero fijar a ver qué pasa con las temperaturas, a ver si puedo ver en qué momento pierdo la función de la DNasa y mantengo la de la RNasa, entonces ajusto más los tiempos
los tiempos y la temperatura en todo caso, para que una esté funcionando y la otra ya esté desnaturalizada. Pero la opción que están tomando ellos en el problema es decir, bueno, yo aumento excesivamente la temperatura porque contemplo la idea de que una vez que desnaturalicé todo, las RNasas y las DNasas, cuando baje la temperatura, se va a dar el plegamiento de las DNasas, que va a ser un plegamiento, un misfolding, un mal plegamiento, entonces no va a recuperar su función, y en cambio la RNasa, cuando se vuelva a plegar por la bajada de temperatura, va a recuperar la función y va a poder funcionar. Es una forma de sacarme de encima las DNasa a través, digamos, de ese replegamiento correcto que hace la RNasa. Muchas proteínas hacen eso, unos se desnaturalizan con altas temperaturas o con algún agente, y cuando recuperan condiciones nativas se pliegan correctamente. Una gran mayoría de las proteínas no. Una vez que se desplegaron, cuando se quieren volver a plegar, hacen cualquier cosa. Sobre todo a veces por interacciones con otras proteínas, porque empiezan a interaccionar residuos. Clara de huevo. Pero vos en realidad ahí ellos suponían que se iba a volver a replegar la RNasa normal, pero vos no sabés. Y ahí eso es lo que le falló, ¿no? En realidad, ese replegamiento puede tener múltiples condiciones. Y yo daba el ejemplo y vuelvo otra vez a las proteínas. No fue tan bueno lo que dije como para... No, vuelvo al tema de la quiero sacar, pero no puedo. Ahora ya está, quedó ahí la mano. Vuelvo al ejemplo de las proteínas fluorescentes. Las proteínas fluorescentes, yo podría pensar que una proteína fluorescente no funciona porque armo una quimera, que sería eso que dijimos antes, ¿no? De estas dos unidades que se enganchan. Entonces, armé la quimera, busco la fluorescencia y no la veo. Entonces, digo, no funciona la proteína. Pavada lo que hice, lo tiro toda la mierda. La realidad es que ese proceso tiene un tiempo de maduración. Y si yo no le doy ese tiempo de maduración, no alcanzo la fluorescencia. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que las dinámicas y los tiempos en este tipo de reacciones no son inmediatos, no son directos, no son tan simples de evaluar, y por eso estaba muy bueno lo que planteaba Abril antes, esta idea de, bueno, hagamos el screening de esta situación para ver qué está pasando. Y en el caso particular de este, lo que menos planteé yo era, bueno, con los datos que tenía, es que probablemente esa bajada brusca de temperatura, como una subida brusca de temperatura, conlleve un mal plegamiento, a un mal replegamiento de la RNasa. Entonces, tal vez, si esa bajada de temperatura, en vez de ser con hielo, que bajás de 90 a 0, o casi 0, muy, muy rápido, bajás de una forma más progresiva, más lenta, ese replegamiento puede darse de una forma más correcta, sin dejar de perder la función. Cosa que habría que poner a prueba. Es una hipótesis tan buena como la que planteaba Abril, de decir, bueno, acá lo que estamos perdiendo es la función por calor. Entonces no me caliento tanto por el frío, sino por el calor, y pensar cómo administro ese calor para mantener la función de uno y no perderla porque me pasé con la temperatura o con el tiempo en esa termoresistencia de la RNasa. ¿Sí? El caso particular digamos, con los datos, con el diario del lunes, la situación es la que planteé yo recién, de decir, bueno, la velocidad de bajada de temperatura fue demasiado rápida y el plegamiento no llegó a hacerse bien. ¿Está bien? Pero claramente eso con el día del lunes porque conocía el ejemplo. Pero el screening que planteó Abril está buenísimo, decir, bueno, me inclino por el lado de la temperatura. Bueno, entonces si me inclino por el lado de la temperatura, tengo que averiguar qué está pasando, cuál es la dinámica, cuál es la eficiencia en la reacción que tiene que generar esa enzima en distintos escenarios. Probablemente armamos esa cantidad de escenarios y vas a encontrar con que en una temperatura más o menos similar, tal vez un poquito más alta para la RNasa, ambas proteínas perdían la función. Decía, bueno, ojo, entonces la termoresistencia no es porque trabaja a altas temperaturas, sino porque aguanta altas temperaturas, pero cuando lo bajo de vuelta vuelve a funcionar. Entonces ibas a caer ahí en que entonces el problema lo tenías en esa bajada de temperatura. Y lo mismo que dijiste antes, así como dijiste lo de la temperatura, los tiempos para subir la temperatura, los tiempos de exposición en altas temperaturas, acá era la bajada de los tiempos para la bajada de temperatura. Así que bueno. Bueno, con esto terminamos. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Solo para molestar a Licán que acaba de entrar. Pero en realidad sí terminamos, Licán. Hola, ¿Cómo andas, chao. Licán? Viniste a saludar. Quedó. El ejemplo está buenísimo y lo que planteó Abril como un screening para hacer eso estaba genial. 10 puntos.
No sé si quedó alguna planteo o duda al respecto. Ah, bueno, está bien. Cuasi, estoy viendo, Licá me mandó un mensaje a mí porque estuvieron discutiendo sobre cuasi neutralismo en genómica, lo cual está buenísimo. Algo hablamos, hoy también acá estuvimos hablando un poco de neutralismo, y en particular de Ota, que es quien desarrolla la teoría del cuasi neutralismo. Así que, nada. Bien, me parece que fue el viernes de Ota. Bueno, no sé si quedan dudas de la guía, si no, ya nos vemos el viernes que viene, creo. Si no, tengo mal el calendario. A ver. Sí, con la siguiente guía de proteínas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran saber que haya quedado colgado? Que de esta guía No. anterior, de mecánica, de nada. Yo no. ¿Seguro? Nos saludamos y buen fin de y listo. Aprovechemos el día de sol todavía, que quedan cada vez menos. Dale. Bueno, Licán, si Dale. querés me quedo yo un rato para que no sientas que entraste al pedo, si no. No, tranca. ¿Seguro? Bueno, Nos vemos el viernes. Yo chicos, chicas, ¿qué? Dale. puedo aprovechar a preguntarle algo a Alicano o a ese de otro tema aparte. ¿Preferís que me vaya o me puedo quedar No, escuchando? no, Dale. es sobre las tutorías pares y un proyectito ahí, una propuesta que por ahí les quiero hacer. Algo sé, pero no sé casi nada. Sí, a ver. Porque estamos organizando unas charlas con los ingresantes para contarles un poco de qué se trata la carrera y eso, y que no estén tan perdidos. Entonces, espera que saco cuentas, el 3 creo, el lunes 3, vamos a hacer una donde van a hablar un estudiante de intenciones, que hable un estudiante avanzado en la carrera de licenciatura y un estudiante avanzado en la carrera de profesorado, porque estamos en las dos carreras. Entonces les quería preguntar si alguno de los dos se quiere sumar. Sería cortito, 10 minutitos, contar más o menos la trayectoria por la carrera, si participaron de algún proyecto, si cómo llegaron a darse cuenta de que les gusta, si empezaron a preparar la tesis o cómo piensan su tema de tesis, cómo arman su programa, por arriba, ¿viste? O sea, es primer año, recién ingresan, pero como para motivarlos un poco con Claro. ese objetivo. Sería el lunes 3 a las 3 de la tarde. Lunes 3 a las 3 de la tarde. Después nos querés mandar por mail la información, así la tenemos. No sé si tengo sus mails igual. Si Em, están enviados, los tengo, si no, no. Deberían, si no, ahí se los mandamos. Nosotros tenemos tu mail, así que últimamente te lo mandamos nosotros. Bueno, dale, última mandamos un mail y... Bueno, Dale, sí, está bueno. Sí, yo en principio no tendría problema. ¿Y usted, quiénes son los que están organizando? ¿Alumnos? no, yo soy tutora par con Irene, que es otra compañera de la carrera, que salimos para la beca de tutores. Qué bueno. Qué bueno. Dale, entonces te mandamos el mail y ahí nos mandás la información, ven y lo miramos. Dale, buenísimo. Gracias. Dale. Bueno, buenísima iniciativa. Nos vemos, buen fin de. Buen Bueno, fin de. Chao, buen fin de. Viernes. Chao, buen fin de. Adiós. Chao, buen fin de.